¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a otra entrega de El Laberinto. Estamos en este programa como todas las semanas, listos para comentar, para ver qué ha ocurrido, para analizar. Hoy vamos a hablar acerca no solamente del Día del Trabajo, sino del trabajo y de varias instituciones y de varias manías que hay en este lugar del mundo llamado Bolivia acerca de él. Así que acompáñanos durante los siguientes minutos. La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. El Laberinto es auspiciado por la Universidad Salesiana de Bolivia. Pomodoro Pizzería. Deliciosas pizzas. En la avenida Piraí, entre segundo y tercer anillo, número 502. Efectivamente, el Día del Trabajo es una fecha que se celebra no solamente en este país, sino es una celebración que tiene carácter mundial y que es enfocado desde diferentes ópticas, desde diferentes visiones y con diferentes intenciones también, es la verdad, hay que decirlo. Una de las cosas que primero salta, sobre todo en este tiempo en el que se dice que las ideologías, se dice ingenuamente que las ideologías no importan tanto y que habría que desideologizar y que no habría que hablar de estas cuestiones, es el tema de la situación del trabajador. Porque podemos hablar del trabajo en abstracto, por supuesto como condición, como, como labor, como oficio, como decía hace rato, como condición humana, algo que muy bien mencionaba Hannah Arendt en el libro del mismo nombre. Tiene un capítulo referente al trabajo, si mi memoria no falla. Pero además podremos hablar acerca del sujeto, del actor de esto que es el trabajo, que es el individuo. Los adelantos, no solamente económicos, tecnológicos, sino inclusive civilizatorios, han transformado y siguen haciendo esa transformación todavía de las naturalezas, de las formas de trabajo. Uno puede pensar, por ejemplo, que la forma en la que se trabajaba y las condiciones en las que se tenía el trabajo hace 3 o 4 siglos son muy diferentes y ve hace 3 4 siglos como si fuese básicamente una gran parte de la historia de la humanidad, y efectivamente lo es. Pero en el contexto histórico, si nos retrotraemos inclusive a los principios de la humanidad, bueno, no será tanto ese tiempo. Las transformaciones llegan muchas veces por una visión de injusticia, hay que reconocerlo, la necesidad de transformación, pero también llegan por un conjunto de ideas que vienen a complementar esto. Pienso, por ejemplo, en la idea de la especialización especialización y división del trabajo. Algo que ha transformado no solamente la manera de trabajar y de producir, sino además ha transformado las raíces mismas de lo que es el comercio y por lo tanto de lo que es la vida en sociedad. Uno puede pensar, por ejemplo, qué tanto es esta relación obrero-patronal, burgués-proletariado que venden las ideas del socialismo, si efectivamente es tal o si alguna vez lo fue, porque hay que tener también una gran dosis de honestidad intelectual, porque estos discursos, que si bien es cierto pueden sonar seductores, pueden parecer interesantes y pueden atraer a gran número de personas y a las masas para aquello, también pueden servir para encantarlas, para obnubilarlas y anular cualquier clase de juicio crítico. Se asocia, por supuesto, la idea del trabajador, la idea de la fecha del Día del Trabajo, generalmente al grupo obrero, cosa que ya vamos a comentar en los siguientes minutos en el caso de Bolivia, si de verdad es así. Pero también se olvida, y no digo casualmente, sino que se olvida con total intención, a la figura de esta expresión, de este acuerdo, de esta armonización de voluntades que representa el trabajo. Nadie dice que no hay explotación, nadie dice que no hay ciertos abusos de parte de ciertas personas, pero al final, o mejor dicho, el hecho generador parte de una voluntad, de una necesidad, por supuesto, de gente que se aprovecha, sí hay que admitirlo, pero también parte de un acuerdo de voluntades. Un acuerdo de voluntades en el que una persona contrata a otra, que les permite crear este vínculo de un trabajo por una remuneración, de la explotación de las capacidades y del potencial, de la posibilidad de crecer en ese espacio,
Y así es como el hombre se termina desenvolviendo, el ser humano se termina desenvolviendo. Por supuesto, como lo decía hace rato, nadie va a negar injusticias de carácter étnico en determinado momento de la historia. La esclavitud fue una realidad y lo sigue siendo en algunas maneras. Aunque ustedes no lo crean, también el Estado puede ser el ejecutor de la esclavitud. Las diferencias por género también han sido algo que ha marcado lamentablemente una gran parte de la historia. Y gente que en determinado momento se ha rebelado ante aquello. Ahora, lo que a mí me molesta y me provoca casi urticaria es la idea de que hay mucha gente que se aprovecha de eso para vender ideas ya ni siquiera de los años 70 o de los 60, sino prácticamente decimonónicas, o sea, del siglo XIX. Y nos las venden como si fuesen lo más nuevo de la vida, o tratan de ponerle algún que otro barniz o alguna que otra salsita por ahí para decirnos que es lo nuevo. Pienso, por ejemplo, ya lo mencionaba hace rato, en el caso de Bolivia, en el caso de lo que ocurre con la famosa Central Obrera Boliviana, que cada año toma la bandera de ser la encargada, vaya a saber por qué, más allá de su carácter, entre comillas, histórico, que ya lo voy a comentar, de ser quien define o no acerca del destino de los trabajadores y cuánto hay que pedir de aumento salarial. Y esto es muy importante, porque esto, ya lo he dicho varias veces, refleja bastante la idiosincrasia boliviana. Les encanta a los sindicatos en Bolivia, a las confederaciones, hacerse llamar únicas. Confederación única de trabajadores de tal parte. Confederación única de tal cosa. Asociación única de tal cosa. Hay una debilidad por querer manejar un monopolio del discurso. Y aunque no se llama única, la Central Obrera Boliviana tiene esa connotación. Fundada ya por mediados del siglo XX, ha tenido una participación bastante funesta en varios episodios de la historia boliviana. No solo el presente, porque también hay que decirlo, mucha gente le suele lavar la cara al presente, o lavar la cara al pasado de la Central Obrera Boliviana para mancillar el presente. Cosa que lo del presente sí está claro, es una infamia lo que existe, un servilismo y una genuflexión total hacia el poder del Partido Azul. Pero en ese afán de atacar al pasado, al presente, se trata de vanagloriar el pasado como si hubiese sido perfecto, y la verdad es que no fue así. Hubo seguramente bastantes luchas dignas, hubo personajes interesantes, pero desde el principio existió una colusión con el poder. La Central Obrera ha vivido con el poder, y si ya se ha opuesto en algún momento hacia algunos gobiernos y demás, ha sido siempre bajo sus cálculos. Si uno revisa la historia de Bolivia, va a encontrarse con que fueron parte del cogobierno con el movimiento nacionalista revolucionario, fueron parte de la Asamblea Popular con sus trabajadores, tomaron también acciones durante la época de la UDP. Por supuesto, también tuvieron una oposición hacia algunos gobiernos militares, aunque con otros se llevaban bastante bien. Entonces, ese papel camaleónico y cómodamente camaleónico de la Central Obrera Boliviana, hay que decirlo como es. Porque, insisto, yo sé que queremos atacar, y con razón, al presente de la Central Obrera Boliviana. Pero eso no nos puede dejar la debilidad de pensar que el pasado haya sido glorioso. Muchas de las cosas que vivimos en la historia, en el presente boliviano, tienen su raíz relativamente cerca, aunque ya el tiempo va avanzando. Lo que ocurrió en los años 80 con el tema de la UDP, con esa crisis económica de la hiperinflación y las medidas que hubo que tomar, como por ejemplo el decreto supremo 21.060, 21.060, así hay que decir los números, no separados, 21.060, tiene que ver con, por ejemplo, las consecuencias de una demagogia de carácter estatal, pero también relacionado al ámbito laboral. Fíjense ustedes que durante mucho tiempo estaba ese asunto de la inamovilidad, de la movilidad laboral, de la flexibilización para el empresario a fin de poder contratar y de poder despedir gente, claro. Y si uno lo va a tomar desde el punto de vista emocional, claro, a cualquiera le va a sonar doloroso, porque vamos a decir, no, ¿cómo es posible que se les permita despedir a la gente? ¿Dónde van? Ok, y si uno estuviera en esa situación, de repente lo tendría también en esa visión. Pero el tema está en que es la naturaleza de la situación, es la realidad.
Nadie en su sano juicio va a mantener en un puesto a alguien que es ineficiente. Nadie en su sano juicio va a mantener a alguien que no está rindiendo en su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que quitarle lo romántico. Porque a veces, y muchas veces, la realidad es cruda. Y el mercado laboral es crudísimo. Y yo no sé por qué le encanta a la gente romantizarlo, cuando de verdad es una realidad muy, muy cruda. Y está, como les digo, bastante inflado este asunto de la romantización y de la idealización. No es fácil, seguramente, para alguien que carga con obligaciones personales o familiares, asumir la realidad de lo que puede ser perder un trabajo. Claro, todos hemos pasado por esa situación. Pero de ahí a pensar que el Estado puede regular las más numerosas relaciones laborales, empresariales, obreras, etcétera, etcétera. Bueno, pues no solamente estamos hablando de algo que es imposible, sino además de algo que es peligrosísimo. Estaba circulando por estos días en Facebook una cita de Juan Bautista Alberdi sobre el trabajo. O sea, la ley no puede garantizar un trabajo. Porque a pesar de lo que digan los señores de la COP y que piden aumentos salariales cada vez, eso repercute, por más decreto o ley que sea, repercute después en la realidad y repercute después en esas mismas fuentes de trabajo. El otro día escuchamos un comentario muy interesante acerca de esa realidad. Decía, por ejemplo, alguien, estos señores que se empernan en los sindicatos, como el señor Borda aquí en Santa Cruz, y como tantos otros en el país, al final lo que tienen es esa hipocresía barata, porque hay que decirlo, eso es, de decir, no, yo pido para los trabajadores tal cosa, yo exijo para tal cosa, pero muy cómodos con el fuero sindical. Ellos no pueden ser botados de su trabajo, aunque la empresa esté entrando en crisis. Pero resulta que sus trabajadores, resulta que la gente a la que representan sí puede perder su trabajo después. Sí puede quedarse sin la fuente laboral, porque definitivamente será imposible para cualquier empresa grande o pequeña, obviamente la privada, la de la estatal no cuenta, porque vive en otras realidades sustentadas con nuestros impuestos, incluso a pérdida. Pero para la privada será imposible mantener un sistema. Y aquí es donde entra toda esta parafernalia que les encanta a todos. No, es que eso es muy extremista, eso es muy radical. Desde tu liberalismo eres muy, muy, muy extremo. La gente necesita. Sí, obvio que sí. Por supuesto que necesita trabajar, por supuesto que necesita comer. Si yo no lo estoy negando. Pero ¿por qué se nos acusa a nosotros, los liberales, de románticos, o de extremos, mejor dicho, de radicales, y no se acusa al extremo del romanticismo de la izquierda? Que no solamente le pone una carga laboral al empresario, pequeño, grande, inmenso, y aunque ya he dicho que esa distinción para mí es estúpida, porque nadie define dónde pasa a ser una pequeña, mediana, grande empresa, no hay una línea para eso. Sino además de las cargas impositivas, impuestos, los impuestos son un robo, nunca se olviden, el montón de cosas que impiden que esa misma fuente de trabajo tenga un excedente, si quieren llamarlo así, para el beneficio del trabajador, o condiciones mejores para él. Y además está esta hipocresía, no solamente en lo que son los aumentos de salario, sino hasta en las cuestiones relacionadas a la seguridad. No voy a hablar de bioseguridad porque eso ya es una patraña. Pero, por ejemplo, hay el Ministerio del Trabajo, el registro de empleadores. Pero ustedes vayan a las construcciones estatales, a las que tienen contrato con el Estado. Vayan a ver cómo hacen los pavimentos. Vayan a ver cómo trabajan, en qué condiciones. Vamos a ver si son seguras. Pero si fuese un privado y no estuviese pasando el dinero al Estado, ahí le caen con todo. Entonces, toda esta hipocresía en torno al trabajo le sirve muy bien a la izquierda, en todo tiempo le ha servido, y Bolivia no es la excepción, para vender la idea de que ellos son los enarbolados de la dignidad de todo esto, cuando no es así. Hay seguramente muchísimo que mejorar en condiciones laborales,
muchísimo que mejorar en cuanto a oportunidades de trabajo. Oportunidades, dije, y condiciones, no fuentes. Porque después tenemos eso otro, ¿no? De que hemos creado no sé cuántos empleos. Obvio, incrementar la burocracia no es crear empleos. Es como ponerle un parche a un barco que se está hundiendo porque se le rompe la madera. Es peor todavía que eso. Porque van a agravar el problema del gasto público. Bueno, pero eso es asunto para otro momento. Ojo, porque también ese es un tema. Repítanlo hasta cansarse. Y repítanlo ustedes también. Niños bonitos de la gobernación. Y niños que se visten feo de la alcaldía. El Estado no es una agencia de empleos. Y también ustedes, concejales que bailan TikTok, no es una agencia de empleo. Y también los diputados que cantan horrible en la asamblea. Tengo que hablar de eso otro día. Porque eso ya es un bochorno. Pero bueno. El Estado no es una agencia de empleos. Tampoco es un trabajo conseguirle puestitos a cada uno de mis amigos en la secretaría, en las secretarías, en las gobernaciones, en los ministerios. Eso no cuenta como un trabajo. Por si acaso. Porque les encanta traficar con puestos públicos, ¿no? Y no me digan que me invento. Había no solamente ítems inventados, sino fantasmas. Y eso ya también tengo que hablar de eso otro día. Pero bueno. Como pueden ver, hay muchísima mentira, muchísima hipocresía en lo del trabajo. COP, el Estado, en todos sus niveles, la izquierda, los partidos de los trabajadores, las demencias del siglo XX del POR, el Partido Obrero Revolucionario, ese que ha desencantado a algunos, luego desencantaron y luego volvieron, ese mismo POR. Bolivia es un país bastante diverso. Eso no representa una novedad. Y también es un país que se representa como muy informal en cuanto a su economía y a su trabajo. Y no es que esté mal. Porque uno puede decir, no, ¿cómo va a ser ese sujeto? No va a trabajar en el mercado informal. ¿Por qué no se formaliza? Obvio que no se quiere formalizar, porque lo primero que van a hacer es pedirle que abra su NIT, que ya es una tortura, la licencia de funcionamiento, la licencia ambiental, que el recurso que el del CEDES, que el SENASAC. Obvio que no va a querer formalizarse. Y así, si tiene esas cargas, va a poder darle trabajo a mucha menos gente. Así funciona. Es como decía alguna vez algún candidato a la Diputación Argentina, uno de los pocos decentes que había, y que no llegó al Parlamento argentino. Pongan a un burócrata detrás de un escritorio de una empresa, media hora, y no van a saber qué hacer. No van a poder manejar ni un maldito lavadero de autos. Con respeto al lavadero de autos. Tengo varios amigos ahí. Pero no van a poder los burócratas. Porque ellos solamente son sanguijuelas. Así que la próxima vez que un político, ya sea de Creemos, Comunidad Ciudadana, UCS, Unidad Nacional o el Movimiento al Socialismo, prometa crear empleos y trabajar por los empleos de los buenos, no le crean. Simplemente díganle, ¿sabe qué, señor? Yo me conformo con que me deje a mí buscar trabajo y no me genere más carga burocrática ni a mí ni a mi empleador. Y con eso me doy por pagado. Tal vez así, y digo tal vez, podamos encontrar un mejor futuro para las fuentes de trabajo. Hay muchas familias que viven en condiciones muy precarias en Bolivia, es la verdad también. Pero no creo, sinceramente, que el Estado sea el reparador de toda esta injusticia. Es más, es ese demonio que va a seguir creando brechas, que va a seguir creando desigualdad y que se va a permitir todavía ese delirio de seguir aprovechándose del trabajador, que cada mes tiene que dejar sus impuestos, dejar sus facturas. Por cierto, ya se venció el plazo para el IUE. Otra vez el Estado se ha quedado con su 25% de ganancias. Y luego de estos comentarios que han tenido casi una naturaleza de catarsis, lo tenía guardado, la anterior semana estaba bastante relajado con el asunto del festival de temporada y la música. Hoy ya volvió el estrés relacionado a las patrañas políticas de este país. Quiero despedirme, pero no sin antes agradecerles por darnos sus comentarios, por dejarnos sus likes, por acompañarnos cada semana en este laberinto en el que le ponemos todas las pilas para poder hacer con alguna que otra crítica que a usted le sirva para poder entender esta horrible y compleja realidad y defenderse de ella, pero sobre todo defenderse de quienes quieren aprovecharse de usted con la opresión y con la mentira. Agradecerle a todas las personas que nos han visto. Un saludo a mi hermana que esta semana cumplió años. Un saludo a mi hermana Fabiola. Nos veremos la siguiente semana en otro laberinto. Que tengan un muy buen descanso. El laberinto es auspiciado por la Universidad Salesiana de Bolivia. Pomodoro Pizzería.
deliciosas pizzas. En la avenida Piraí, entre segundo y tercer anillo, número 502. El laberinto con Andrés Canseco.